Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es QPP, un nuevo episodio donde vamos a estar hablando de qué es lo que pasó en la economía mundial, qué es lo que está pasando en Argentina, la inflación, el dólar, un poco de la economía real y, bueno, claramente Nico, que siempre cuenta todo lo que pasa con las acciones. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nau? Sí, la verdad, hoy nos despertamos con un miércoles post feriado bastante sorpresivo. Entre todas las variables tuvimos sorpresas, así que creo que vamos a ir tocando todos esos temas hoy. Sí, hoy el tema principal que nos despertamos hoy, y también hay que entender que venimos de un fin de semana súper largo, donde estuvimos todos muy tranquilos, particularmente yo tuve el casamiento de mi prima, entonces es como que nos despegamos un poco de lo que estaba pasando en la economía, pero claramente hoy ya nos tuvimos que poner a trabajar. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? En Estados Unidos tuvimos una inflación más alta de lo esperado. Vimos un 3,1, que para nosotros es anual, que para nosotros es, mirá, no es nada. Bueno, pero para el mundo 3,1 ya es una inflación alta, y más teniendo en cuenta que se espera que la inflación llegue al 2%. ¿Cuál fue la reacción del mercado? Y el mercado dijo, esto no me gusta para nada, y empezó a caer. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la explicación de que caiga el mercado? No es que el mercado baja porque la inflación es un poco más alta. No, sino más bien porque el mercado lo que está esperando es que la Fed baje las tasas de interés. Hoy están en torno al 5, 5,25, y la verdad que le pega muy fuerte a la economía real de Estados Unidos. A todos les molesta esa tasa, que es muy alta para el mundo. Y más cuando es una tasa real. Están acostumbrados a moverse en tasas reales negativas muchas veces los países. Y bueno, entonces esto hace que el costo del capital sea mucho mayor y por ende las acciones terminan cayendo. Caen todos los activos en realidad. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en el mundo las tasas van a seguir estando altas y entonces las acciones van a terminar bajando. Es por eso que ayer vimos bajas de hasta 6, 7, 8% en algunas acciones, y las más golpeadas fueron las tecnológicas. La única que más o menos la pasó ahí relativamente bien fue Coca-Cola por un buen resultado, pero bueno, eso son cosas aisladas. ¿Eso Lo vos que normalmente cómo lo ves, Nau? ¿Crees que va a simplemente mantener tasa o vos ves algún riesgo real de que sigan subiendo la tasa? Pensando en que la inflación, si vos ves el gráfico, está en torno de 3,1, 3,2 ya hace 3, 4 meses. Es como que quedó lateralizando, no quiere ceder. sí, eso es lo que está viendo el mercado es que la tasa la tasa no va a subir. Que no creo, primero que nada, porque está por encima de la inflación, tiene tasas reales positivas. Y aparte, subirlo un poco más puede generar una crisis muy grande como la que vimos en el 2008, la crisis subprime. Entonces yo no creo que la suba y nadie espera que la suban. Todos están mirando que la va a bajar. El problema es que si no baja la inflación, no van a bajar las tasas y los mercados se van a poner cada vez más pesimistas y van a empezar a tener algún tipo de corrección. También, como hablamos la semana pasada, también los problemas que están pasando en China y en el resto del mundo, las guerras, está todo medio complicado a nivel internacional. Entonces las tasas, el mercado pide que las tasas bajen para que este pueda subir un poco más. Pero parece ser que el mercado no está convalidando esto. Después, siguiendo hablando con la inflación, pero a nivel local, hoy salió el dato hace un ratito de la inflación, que fue del 20,6. ¿Qué venimos diciendo ya hace un mes? Estamos festejando un mes de programa ya, que cumplimos el 10, pero desde los primeros días decíamos que la inflación iba a ser de un 30, 35, más que nada para enero, y algunos proyectaban inflaciones mucho más altas, y bueno, fue del 20,6. Es una inflación buena, es un dato bueno, sí, claramente, aunque todos me digan, no, es un dato muy malo, la inflación del 20% no se puede vivir, pues estábamos esperando del 35 para este mes. Eh, yo lo tomo como un muy buen dato. Y claramente después tenés que ver dónde fueron las mayores subas, ¿no? Lo que es la parte de bienes y servicios básicos subió 44%. Es una locura ese número. Veníamos también avisando de que muchas empresas tuvieron que corregir precios porque no estaban vendiendo, por eso bajó casi entre un 26 y un 30% las ventas. Es muchísimo todo eso, es una contracción de la economía muy grande. El problema ahora, ¿qué es? Cuando vos mirás la inflación, ¿cuál es el punto, el meollo de todo eso? Es la inflación en los bienes que estaban ahí atrapados, que estaban metidos en una jaulita, que dijeron, bueno, ahora salgan muchachos. Bueno, eso fue lo que más subió. En diciembre, enero fueron los precios que más subieron.
Y ahora también vamos a tener para los meses siguientes todo lo que es el tema. O sea, vos lo primero que liberaste fue el dólar y la nafta, que eso, los combustibles, perdón, que eran los que estaban más retrasados. Eso le pega de lleno a todos los precios. Y ahora estás liberando de a poco. Las tarifas era lo que se venía. Y bueno, ya lo estamos viendo en el tren, en el subte. En el subte, en algunos casos, ya están hablando de 500 pesos. En colectivo ya están en 300. El problema ahora, ¿cuál va a ser? ¿Cuándo va a empezar a pegar toda esa inflación? ¿Y cómo le va a ir pegando a la gente? Claramente, a los de recursos más bajos le va a doler mucho más estos aumentos. Pero también hay que tener en cuenta de que ya empiezan a tener, el mes que viene, las paritarias empiezan a pegarle al sueldo, empiezan a mejorar la situación. Vos me vas a decir, Nahuel, me van a aumentar un 20% y yo ya vengo con 2 meses con una inflación del 50%. Es verdad, sí, bueno, pero ahora hay que empezar a tener la corrección de los salarios ante todo este tipo de aumentos, hasta que lleguemos a un punto de equilibrio, como dicen todos los libros de economía. ¿Esto cómo afectó a la resto de las variables? Más que nada hablando del dólar, todos esperaban que el dólar iba a subir, y más después de lo que pasaba ayer, y el dólar hoy terminó bajando. Y bajando fuerte. Los dólares, sí, bajaron fuerte, bajaron como 4%, más del 4% todos. Por ejemplo, el dólar MEP terminó en 1120, el dólar con todo con liqui en 1180, el blue en 1100 está. O sea, mucho más abajo que los otros dólares. Acuérdense que los dólares, cuando se trata de unificar el tipo de cambio, más que nada hablando del blue, en la época de Macri, lo más cercano que tenemos, el dólar blue estaba hasta más abajo que el dólar oficial. Tengan en cuenta eso. Así que guarda conseguir ir a comprar dólares. Ya venimos hablando mucho de que la mejor estrategia hoy en día es la del carry trade. Pero, bueno, siguiendo hablando con los dólares, tenemos que el dólar tarjeta está en 1.360 y a eso le tenés que sumar el spread de los bancos. Así que más o menos están en 1.400. ¿Qué te conviene hacer? ¿Cuál es hoy la estrategia perfecta cuando si te fuiste de vacaciones al exterior o si tenés gastos grandes en dólares con la tarjeta? Vas, te compras dólar MEP o dólar blue y después, antes de que vence la tarjeta, pagás con los dólares el saldo que tenés. Y te vas a ahorrar unos $200 fácil, o $300. Así que es una estrategia que tienen que tener todos los que usaron tarjeta y tuvieron consumos en el exterior. ¿Qué otra cosa más tuvimos esta semana? Bueno, el dólar, una de las cosas que más vienen preguntando es qué pasa con los dólares. ¿Por qué están bajando? Porque no hay pesos en la economía. Subieron tanto los precios, se licuaron tanto se licó tanto la economía en general, que ahora lo que te queda es ir a vender todo el famoso, el colchón bank. ¿Te acuerdas que el primer programa hablábamos de eso? ¿Qué va a pasar cuando empiecen a vender los dólares que estaban en el colchón? Que se vienen acumulando hace 6, 7 años fácil, sin parar. Y bueno, ahora está pasando eso. Tiene que empezar un periodo de desahorro donde vos con los dólares que tenés que salir a venderlos para tener pesos y ahí mantener un poco el nivel de vida que llevabas. Yo creo que, por ejemplo, si yo lo veo como en 3 patas diferentes, clasificando el blue, el CCL y el MEP. Todo lo que es blue y MEP, que más o menos es lo que compra el cliente minorista, el retail, está cayendo por lo que vos estás diciendo. Hay menos peso en la economía y uno sale a vender el billete para afrontar su estilo de vida. Y el CCL, que es por ahí donde adquieren las empresas o las manos grandes, creo que le están empezando a creer al gobierno al ver que las variables funcionan sin tener que sacar ninguna ley. O sea que el plan económico va funcionando. Creo que el superávit financiero que se viene y el dato de inflación, que algo que hay que marcar, que la núcleo vino más baja que el general, que eso es importante, creo que el mercado le está empezando a creer, entonces descomprime la demanda de dólares. Sí, fue clave la salida de Caputo la semana pasada a decir vamos a tener un superávit. Dice, y era fiscal y financiero, pero parece ser que se está hablando que solo es financiero. Eso hizo bajar con fuerza las expectativas, pero también hay que entender una cosa, que se esperaba una segunda devaluación en los próximos 2 meses. Vamos a poner abril. Muchos hablaban de abril, mayo, que iba a haber una segunda devaluación. Nosotros mismos lo dijimos, yo lo dije, que estábamos en 800 y íbamos a ir a 1000 y ahí se iba a cerrar. En 1000 más o menos va a quedar
pero va a ser por el crawling peg que se está dando, ¿no? Pero no creo que vaya a haber una devaluación fuerte como la que se esperaba, un 20%. Todos hablaban de un 20% de devaluación para incentivar al campo. Pero ¿qué pasa? Como la inflación no fue tan alta como se esperaba, del 30, 35, 25, sino que fue 10 puntos menos en todos los casos, bueno, entonces tenés mucho más tiempo todavía, te queda brecha, te queda ventaja competitiva con el dólar este. Entonces no creo que baje, no creo que suba, y el mercado financiero lo está mostrando, ¿sabes dónde? En el ROFEX. El dólar, tenías expectativas después de julio de una suba fuerte y hoy ya estaban bajando 2, 3% todos, y ya te digo, en julio estaban en 1.100 y monedas. Ya no ven una super devaluación. Acordate que el dólar futuro no es que en ese momento va a valer eso, sino que es una tasa de interés en el medio que está a veces desarbitrada por la oferta y la demanda, ¿no? Pero el mercado ya hoy, hay que ver qué dice Milei hoy en la entrevista que le van a hacer el pelado de última, sí, en La Nación, que ya están hablando todos de que va a salir a defender que el tipo de cambio se va a mantener y que no va a haber una segunda devaluación. Y esto va a bajar las expectativas. Resuena mucho el tema de salida del cepo, de unificación cambiaria, cada vez suena más. Sí. Ya se está hablando de mediados de año. Yo creo que va a ser a mediados de año. Apurarlo a que sea dentro de un par de meses me parece muy complicado. Hay que ver también qué pasa con las hojas. El fin de semana el viernes vamos a tener una entrevista en el canal con una chica que habla del campo, y ella ya nos venía contando de que los rindes por ahí no van a ser tan buenos como se esperaba, por una cuestión de precio y de cantidad. El precio porque la demanda es menor y la oferta fue mayor, entonces cayó el precio, y por otro lado que la ola de calor que hubo en estos días no ayudó a las grandes expectativas que tenía el mercado con la cosecha, y en algunos lugares dicen que se perdieron muchísimas hectáreas de producción por la ola de calor de 2 semanas sin una gota de lluvia, y eso puede complicar un poco las cosas. Hay que ver qué va pasando en el transcurso del tiempo, pero bueno, ya sabemos que el dólar no va a subir. Yo siempre lo dije, el dólar tenés que mantenerlo quieto si querés frenar la inflación. Si querés frenar la inflación, tenés que frenar las expectativas de evaluación. No hay forma. Si no, siempre va a ser una vuelta de a ver quién sube antes que el otro. Y bueno, por último, para cerrar, lo que pasó es que las pymes van a poder acceder desde mañana a $50.000 para el pago de deuda. Después del 9 de marzo ya van a poder acceder a $100.000, y para el resto de la deuda ya después del 10 de abril. ¿Está bien? Muchos se confunden, no saben bien para qué es esto, pero esto es para las deudas. Después de ahora en más, todo lo que quieras comprar para adelante y todo lo que quieras importar, vos lo podés comprar tranquilamente mientras lo hagas en 4 cuotas. Es 25, 25, 25. Pero para las deudas que tenías era el Bopreal o pagar con contado con liqui, después sin poder acceder al oficial. Y listo, ahora te queda esto para las pymes. Así que yo creo que el dólar no va a subir por mucho más, porque estos $50.000 que tenían las pymes, es muy probable que muchos hayan querido ir por el contado con liqui. Y si no está esta demanda, el precio va a terminar unificándose lo antes posible por el mercado y no porque sea una imposición a números aleatorios de algún gobernante. Así que esas son las perspectivas que vemos para el dólar. Bueno, Nico, contame, ¿qué estuviste viendo en el mercado de acciones? Bueno, mira, como veníamos hablando ya creo hace 1 o 2 programas, se tenía que venir un recorte fuerte, tanto a nivel local como internacional. A nivel local fue mucho más acentuado, porque hay que tener en cuenta que a nivel internacional fue por el mal dato de inflación, ¿verdad? Pero a nivel local recortamos fuerte. Tenemos un inicio de ese recorte antes de que la ley Bases pasara por el Congreso, y luego de que sale el rechazo de esa ley, se acentúa mucho más aún. En parte porque creo que se calmaron un poco las expectativas de decir que todo iba a seguir subiendo, y también porque estábamos en máximo. Como pueden ver el gráfico ahí del Merval que estoy exponiendo, estábamos en el techo, estamos teniendo un sano recorte. Hoy, por ejemplo, tocando una resistencia, ya empiezan a aparecer muchas oportunidades para entrar, pero
más que nombrarte acciones en particular, te voy a nombrar sectores. Yo creo que ahora el inversor tiene que empezar a seleccionar sectores, porque no es todo lo mismo. Había muchos papeles que se compraban simplemente por la inercia de que todo subía, y me parece que ahora que estamos en una especie de pausa y que hay que tener cautela, hay que cuidar el dinero y entrar en sectores que realmente valgan la pena con buenos fundamentales. Entonces, para la parte nacional, yo recomiendo todo lo que tiene que ver con energía, transporte y todo lo que esté atado a tarifas de servicios. ¿Por qué? Porque es lo que falta desregular, es lo que se viene. Energía va a ser el boom de ingreso de dólares en los próximos años de la Argentina, incluso va a superar al agro. Entonces ese es un sector de largo plazo donde estar. Para eso los dos papeles que más me gustan son Pampa y YPF, y también si querés algo con componente internacional, Vista. Vista, hoy la están recomendando de todos lados. Sí, es que Vista, la verdad, es una joyita, nunca ha decepcionado. En cuanto a transportes, bueno, acá vos tenés que tener en cuenta que tenés 3 vehículos muy buenos. Tanto lo que es, por ejemplo, las transportadoras de gas, tenés la del sur y la del norte. Yo tengo más expectativa en la del norte porque es el tramo del gasoducto que falta, donde tiene que dar bastante flujo. Y después todo lo que sería la parte eléctrica, como puede ser Transener. Acá me quiero detener 2 segundos porque Transener ha tenido una caída fenomenal en las últimas ruedas y semanas, y ya está marcando un suelo lindo como para empezar a tener este activo en cartera. Básicamente eso es lo que yo estoy recomendando, esos 2 sectores. También teniendo en cuenta lo que dijo Nau, que va a empezar a desregular todo lo que es el transporte urbano y lo que son los peajes, podés entrar en algunas empresas que tengan vínculo con esto. Todo lo que sea tarifas de servicio es lo que va a empezar a apreciarse en términos reales, y las empresas van a empezar a mostrar mejores balances al poder cobrar lo que quieran cobrar. Entonces creo que es lo que se viene. A nivel internacional, bueno, te voy a pasar a mostrar lo que sería el S&P. A nivel internacional, veníamos con un S&P que no paraba de demostrar máximos históricos. En ese sentido, me parece sano que haya venido, o sea, nadie quiere un dato de inflación alto, pero me parece sano la excusa para el recorte, porque si siempre estás marcando máximos, como dije en el video anterior, a mí ya me empezaba a causar algo de incomodidad. Como pueden ver, es un gráfico empinado, muy empinado, que no recortaba nunca. Aún así sigue sano, no es para preocuparse, no es que decir, vino el dato un poquito mal y se cae el mercado, porque incluso hay leves luces en ese reporte de inflación, como puede ser también la núcleo, que muchos la están viendo que se está desacelerando. Si vos comparás la inflación de hoy de Estados Unidos versus la misma inflación el año pasado, ha bajado sustancialmente. Es cierto que se están encontrando con una lateralización en un piso, pero yo creo que no hay que vender las empresas internacionales. En este sentido, las que más me gustan, yo empezaría a tomar algo de posición en las que son defensivas. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto soporta la economía con este nivel de tasa, como decía Nau. En ese sentido, las mejores para estar es Coca-Cola y Pepsi, que a mí me gustan, ¿está bien? No iría tanto a defensivas como de consumo masivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de frenón de la economía, hablamos de eso, frenón de consumo, ¿está bien? Después hay otra que me gusta mucho, que es Lockheed Martin, que también tiene un beta bajo, significa que en el tiempo se mantiene, y ha bajado bastante y se encuentra en un piso técnico. Y ya para el más arriesgado, el que quiere realmente tomar riesgo, la que yo sigo recomendando, que está subiendo calladita, es Tesla. Tesla, desde que tuvo la caída enorme, reconoció el piso y rueda tras rueda va subiendo despacito. Ojo que no se te pase la oportunidad, porque hay muchos que se suben cuando empieza a rodar por todos lados la noticia, pero el momento de entrar es antes. Así que básicamente eso es lo que yo te traigo. En resumen, es cautela, el mercado está entrando en una pausa, puede lateralizar un poco, puede caer un poco más, pero ya hay oportunidades. Perfecto, Nico, perfecto. Y yo, para terminar, yo hablé mucho de lo que es la economía, pero no hablé de cada activo en particular. Resumiendo de todo lo que había dicho antes, yo particularmente, si me preguntás, te digo, me correría de todo lo que es dólar linked, porque si te estoy diciendo que el dólar no va a pegar un salto, no estaría ahí. También me estaría corriendo, como venimos diciendo ya hace un par de programas, de todo lo que sea hacer, porque la inflación parece ser que no va a ser tan alta como se esperaba. Y como vuelvo a decir siempre, hay que buscar tasa fija. La recomendación para esta época es hacer carry trade. Tener tasas que están arriba de 8 o 9% en pesos
después de vender tus dólares, y como el tipo de cambio va a seguir manteniéndose estable, esos 9-8% que vas a hacer en el mes se transforma en dólares y los cambias al final del recorrido. Bueno, eso Así te que, quiero agregar, Nau, datos. El dólar desde el 1 de enero hasta hoy ha subido 21% versus una inflación, si yo tomo la publicada de enero y aproximadamente la de febrero, algo de un 37%. Estás hablando de que el carry trade, si estabas atado a algo parecido, como por ejemplo un plazo fijo UVA, le hiciste un 17% en dólares en 2 meses, por decirte. claro. No, la verdad que son números que hay que tener en cuenta, siempre hay que estar asesorado, porque nosotros estamos mirando estos números constantemente. Pero bueno, se terminó el programa por el día de hoy. Vamos a esperar la semana que viene para tener un nuevo cierre de mercado ahí en la mitad de la semana. Y bueno, vamos a tener una entrevista con una chica que nos va a explicar un poco de lo que está pasando con el agro. Bueno, Nico, espero que tengas una buena semana, que tengas buenas inversiones y un saludo para todos. Vos también, Nau, saludo para todos.